Hola, buen día. Ahora, pues esta es la lectura 2 de la semana 8 ya. Y aquí se habla sobre el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en específico de la dignidad del trabajo, ¿no? Bueno, tres puntos que me llamaron la atención sobre la lectura es el uno, pensar, o sea, bueno, no lo había pensado así, en el sentido de que el trabajo tiene una dimensión objetiva y subjetiva, ¿no? Entonces, pues realmente entender esto para mí fue interesante y curioso. Y bueno, pues realmente a lo que se refiere es que, bueno, en el subjetivo es su dinamismo y su capacidad para realizar las acciones, y en el trabajo objetivo, pues es el aspecto contingente para ver como las modalidades y condiciones y bueno, o sea, es como una situación del poder y del cómo, ¿no? En el sentido objetivo. O sea, eso es algo más o menos que entendí de la lectura en el punto, ¿no? Entonces, pensar en esa forma sobre el trabajo es muy interesante, ¿no? Por otra parte, la dignidad del trabajo, ¿no? Esta parte de que como el trabajo reside en nuestro ser y es parte fundamental, pues, del ser humano, pues tiene que llevar y conllevar cierta dignidad hacia la persona, ¿no? Se tiene que centrar en la persona. Y por otra parte, pues a mí me llamó mucho la atención el que se toque el tema de, pues, toda esta parte del trabajo y la propiedad, los días de descanso, este, los descansos festivos, y pues, bueno, digo, eso creo que a veces puede parecer un poco burdo, un poco obvio, pero pues, es interesante que tenga cierto fundamento cristiano, igual residiendo en la dignidad de la persona, ¿no? Y pues uno puede llegar a ver el pasado y, y uno piensa, pues no se vivía esto, ¿no? Pero cómo también la labor cristiana ha podido mejorar esos puntos dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, en sí, pues, no solo la labor cristiana, ¿no? Muchas personas fuera o dentro de la religión han hecho y hacen una labor muy importante en ese sentido. Y bueno, pues realmente a mí lo que me llama mucho la atención es cómo podemos, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener este sentido de entrega en el trabajo, ¿no? Así como abordamos temas en las lecturas pasadas sobre Dios, el mérito, la justicia, las virtudes, las pasiones, los actos, ¿cómo podemos encomendar esto y encauzarlo o encaminarlo hacia todo lo que vimos, ¿no? Porque al final el trabajo es nuestra vida, ¿no? Y el ofrecimiento de la vida es lo que nos pide Cristo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues a mí me llama mucho más la atención porque pues uno ve a San José María como vivo ejemplo de lo que es el trabajo, ¿no? De lo que es el ofrecer el trabajo y pues obviamente dedicar una vida a ese ofrecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente ya pasando al resumen, pues como habíamos abordado el tema, el trabajo tiene una doble dimensión, objetiva y subjetiva. La objetiva influye en el cómo, ¿no? O sea, las condiciones, cómo cambian las condiciones sociales, políticas, culturales. En el subjetivo es esa capacidad del hombre para realizarlas y obviamente la parte de vocación. Y bueno, por otra parte, se toca la dignidad de la persona a través del trabajo y la dignidad del trabajo a través de la persona, ¿no?
esta parte de que nosotros estamos, o sea, el trabajo está ahí para el hombre y no solo eso, ¿no? Sino que el hombre también tiene esa dimensión de adecuarse y estar, o sea, hechos para el trabajo, ¿no? Incluso esta parte del Génesis en la que pues, Dios despoja, bueno, crea al hombre para trabajar la tierra. Y bueno, o sea, por otra parte, esta parte de que uno trabaja la tierra es la dimensión en la que también nosotros nos parecemos a Dios, ¿no? Nuestra semejanza con Dios. Y por otra parte, el trabajo también se orienta al sujeto, ¿no? O sea, por esta parte también de la vocación. Por otra parte, es una obligación del creador, con ese punto que había dicho. Y bueno, esta parte del trabajo y capital podemos tomarla de forma muy interesante porque esta parte tiene que dignificarse primero el trabajo y después sus frutos, ¿no? O sea, tiene que existir una complementariedad entre el trabajo y sus frutos. Y bueno, obviamente pues en el trabajo tiene que existir esa parte de la propiedad privada y el descanso justo, ¿no? Para el trabajador. Justamente, pues es un derecho de las personas, pues el descanso, ¿no? Y se tiene que procurar siempre la dignidad de la persona y en caso de ser como jefe, pues obviamente tener ese aspecto íntegro de la persona para desarrollar bien su trabajo. Bueno, eso es todo, muchas gracias.